la pandemia silenciosa, los efectos adversos que esto podría tener tras la vacunación de COVID-19. Así que vamos a tratar en los próximos minutos de dar una mirada crítica desde la práctica clínica del doctor Joseph Barón sobre estos supuestos efectos adversos relacionados con vacunas contra el COVID-19 y naturalmente el costo del silencio médico frente a nuevas evidencias. Para abordar este tema, como lo hemos dicho, nos acompaña el doctor Joseph Barón, neumólogo, especialista médico, presidente de Independent Medical Alliance. Bajo su tutela y colaborando con él hay más de 17,000 médicos en todo el país y quien al inicio de la pandemia fue un defensor de la aplicación de esta vacuna. Joseph, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Raúl, un placer como siempre. De esa misma forma en que tú defendías la vacunación, cambia tu punto de vista con el tiempo. Se fue desencantando la eficacia, se fue perdiendo, aumentaron los riesgos que podría producir al organismo humano una vacuna como la del COVID-19? 100%. Mira, como tú recuerdas, hace 14 meses, sentados aquí en este mismo estudio, platicamos de, yo lo considero el gran error médico que muchos de nosotros cometimos. A nosotros se nos vendió la idea de que la vacuna era segura y efectiva. Y como lo dijiste, yo fui uno de los primeros que me vacuné en televisión nacional y le decía a la gente, vacúnate. ¿Por qué? Porque se me estaba muriendo la gente, entonces yo tenía que buscar algo. El doctor Fauci en aquella época decía, estas vacunas son 100% seguras, 100% efectivas, si tú te la pones no terminas en el hospital. A lo largo de algunos meses me di cuenta de que los pacientes estaban llegando al hospital a pesar de estar vacunados. Entonces eso de la efectividad inmediatamente desapareció de mi formulario. Pero después lo que empecé a ver fue una serie de efectos secundarios. Y una serie de efectos secundarios que me llevó a dudar de esta vacuna de una manera impresionante. Nada más para que te des una idea, Raúl. Hoy por hoy, más del 50% de lo que veo en mi oficina son pacientes que me llegan por lesión a raíz de la vacunación contra COVID. Y quiero recalcar, no soy antivacunas, ¿ok? Soy antivacuna para COVID, hoy por hoy. Son muchísimas las preguntas y estoy seguro que son más que compartidas, pero compartidas con la audiencia que nos está viendo en este momento, porque lo que nos estás diciendo realmente es motivo de preocupación, pero sobre todo de análisis a través de tu punto de vista. ¿El costo-beneficio de aplicar la vacuna del COVID-19 valió la pena o desde tu punto de vista ya no valió la pena? Mira, no es desde mi punto de vista. Los datos son clásicos. Tú te pones a ver y como dicen, la gente no está viendo el elefante que está atrás de ellos. Tú ves los datos de vacunación, de otro tipo de vacunaciones, y los ves a lo largo de los años y no hay gran problema. En el momento que se introducen las vacunas de COVID, la mortalidad en los Estados Unidos se va al cielo. Yo no te estoy diciendo que el COVID no matara gente, porque sí mataba gente. Sin embargo, yo siento que esta vacunación nos está dando más problemas de muertes súbitas, de problemas de todo tipo. El que quieras, te puedo decir, pacientes que me llegan con lo que tú quieras. Problemas neurológicos, cardiológicos, reumatológicos, psiquiátricos. Y dice uno, ¿cómo es posible que se nos mintió? Joseph, ¿cuáles son las pruebas que tú tienes para sostener y para aseverar lo que nos dices esta tarde? Primero que nada, ya hay cientos, si no miles de artículos que han sido publicados de eso. O sea, hay datos efectivos. Si tú recuerdas, el COVID era una pelotita que tenía unos piquitos. Esos piquitos es lo que se llama la proteína en espiga o el spike protein. Cuando el COVID se mete a tu cuerpo, la pelotita se muere y a veces te quedan la proteína en espiga en tu cuerpo. Esa proteína en espiga en general se muere, se despedaza, se deshace, o en algunos casos se queda en tu cuerpo y se reproduce. Desafortunadamente, muchas de las vacunas que nosotros le dimos a la gente las hacían con esa proteína en espiga, con ese spike protein. Entonces, ¿qué te pasa?
En mi experiencia, 1 de cada 800 personas que recibió la vacuna tiene algún tipo de lesión por vacuna. ¿Y a qué grado son estas lesiones por vacunas? Que el 8% de la gente que tiene lesión por vacuna está encamada, no pueden salir así de mal están. ¿Cómo lo diagnostico? Lo primero que diagnostica, la parte yo creo que es la parte más importante, es la gente te dice, yo estaba bien hasta antes que me pusieran la vacuna. Yo creo que eso es lo más clásico y tus televidentes te lo van a decir. Yo era una persona normal, a mí no me pasaba nada, en el momento que me dan la vacuna, todo se va para abajo. ¿Qué te puede pasar? Niños que les daban problemas del corazón, la dichosa miocarditis, el número de enfermedades reumatológicas que yo estoy viendo, que incluso a lo largo de casi 40 años de estar haciendo esto, jamás había visto. Las estoy viendo ahora semanalmente. Cosas que no tienen sentido. Y además, también vemos la presencia de esa proteína en espiga en el cuerpo de los humanos. En Japón hicieron un estudio muy interesante en el cual ellos crearon un ratón transparente. Y a este ratón transparente le dieron una vacuna de COVID con esta proteína en espiga. Y la proteína en espiga la pintaron de rojo, hablando químicamente, ¿no? Correcto. A las 24 horas, este ratoncito ya no era transparente, era completamente rojo. Entonces imagínate lo que te puede pasar en el cuerpo. El problema es que no sabemos a quién le va a dar y a quién no le va a dar. La gran pregunta sería, y muchos se le estarán haciendo en este momento, es, ¿le va a dar a todo el que se vacunó contra el COVID-19? ¿Depende del tipo de vacuna que se usó en ese momento para contrarrestar los posibles efectos de un COVID? Sin duda alguna, esto no le va a pasar a todos, porque si no, no va a existir nada de población. Sabemos que esto es más importante con las vacunas que fueron producidas por la compañía Pfizer y por la compañía Moderna. Son las que sabemos que dan más problemas y de hecho la compañía Pfizer tiene más efectos secundarios que la compañía Moderna en nuestra experiencia. Pero sabemos que esa proteína en espiga se puede quedar en tu cuerpo. Hay un estudio que fue recientemente publicado que muestra que después de 750 días de que fue administrada la vacuna, seguía esa proteína en espiga circulando en el cuerpo de una persona. Y en la forma en la que tú quieres que una vacuna funcione, yo te doy una cosa extraña a tu cuerpo desarrolla inmunidad y esa cosa extraña se va. Pero por alguna razón, en algunas gentes, no en todos, y esa es la parte donde no queremos que cunda el pánico, ¿no? Que la gente empiece a pensar de que, ay, ¿y ahora qué va a pasar a mí? No. En algunas personas esto empezó a pasar. 1 de cada 800 es lo que estamos pensando. Ahora, cuando dices 1 de cada 800, imagínate los billones de gente que vacunamos. Esto se está volviendo lo que yo considero la verdadera pandemia. Doctor, lo voy a decir tal cual. Me cuesta trabajo escuchar al doctor Joseph Barón de hoy al doctor Joseph Barón de hace 3 años. ¿Cuáles fueron las 3 causas, los 3 motivos principales que lo hicieron cambiar radicalmente de opinión con respecto a la vacuna contra el COVID? Principalmente el darme cuenta, número 1, que no era efectiva. Eso fue, yo creo que lo primordial, ¿no? Al darte cuenta que no es efectiva, es para qué le estamos dando esto a la gente. Es una terapia inmunológica, porque le estás dando pedazos de proteína de un virus y no sabemos si realmente está funcionando. Entonces, era algo que realmente era investigacional y no creo que debió haber sido dada. Segundo, empecé a ver gente que empezó a tener cosas raras y todos conocemos a alguien que tuvo muerte súbita, de buenas a primeras. Jamás habían tenido ningún problema y de buenas a primeras tuvieron coágulos o tuvieron alguna cosa así y terminaron muertos. Y tercero, empecé a ver toda esta gama de enfermedades que dices, no es posible. ¿Qué pasó con su sistema inmunológico? Gente, por ejemplo, un muchacho de 25 años con enfermedad de Parkinson's, cuando tú sabes que el Parkinson's es de un adulto, o gentes que empezaron a desarrollar una serie de cánceres de una manera extremadamente rápida, a los cuales les llaman turbocánceres, sin ninguna historia familiar. Entonces te preguntas cuál es la relación. Entonces en ese momento ya es cuando yo dije, ¿sabes qué? Mejor yo ya no se la voy a recomendar a mis pacientes. Sin embargo, yo, como hablamos de esto hace año y fracción, yo te dije, si otro doctor se la quiere recomendar a sus pacientes, pues es su decisión y decisión del paciente, ¿no? Pero yo sí creo que en este país tenemos
la parte ética en la que le tenemos que decir al paciente lo bueno, lo malo y lo feo. No nada más decirle, oye, sabes que a lo mejor te vas a poner bien y a lo mejor no te da COVID. Si a cambio de esto vas a tener un paciente que puede tener todas estas enfermedades que te estoy mencionando, la gente se pone les da miedo y hay tantos factores económicos, factores políticos. Ahora eres pro vacuna o antivacuna. O sea, ya viste cómo el país está dividido. El mundo se dividió. Sí. Yo tengo amigos que no me dirigen la palabra, bueno, no se les llama ya amigos, ¿no? Pero gente que no me dirige la palabra por mi posición actual sobre las vacunas de COVID. Joseph, yo quisiera, en base a lo que has dicho, preguntarte dos cosas muy rápidamente. Así como nos hablaste de una prueba en un ratón en Japón, ¿esas mismas pruebas se han podido hacer en seres humanos? Sí, y las hay. Mira, no existe un producto comercial que te permita medir los niveles de proteína en espiga comercialmente. Sin embargo, en estudios que se han hecho, en autopsias, se ha encontrado esta proteína en espiga en todas partes del cuerpo, en cerebro, en corazón, en riñones, e incluso en los miembros sexuales masculinos. Pero estas espigas básicamente no están vinculadas a la posibilidad del contagio de COVID o están directamente relacionadas con la aplicación de la vacuna. Excelente pregunta. Hay estudios que te pueden diferenciar si es de vacuna o si es de una infección como tal. Y desafortunadamente eso es la parte que yo no te puedo decir clínicamente. Tú me llegas a mí con unos síntomas como estos y lo único que yo tengo para agarrarme de que es de la vacuna es que tú estabas bien hasta que te pusieron la vacuna. Pero sí, los síntomas de gente que tiene el COVID de larga duración son muy similares a los síntomas, porque es exactamente lo mismo, es que tienes esa proteína en espigas circulando en el cuerpo. Doctor, de alguna manera y en base específicamente a su experiencia directa, con, yo no sé si fueron miles o cientos los pacientes que atendió durante la pandemia y que lo sigue haciendo hoy en día, ¿ha visto usted directamente los efectos que esta vacuna podría tener en alguno de sus pacientes? ¿Podríamos hablar de algún porcentaje en base a su experiencia? Como te digo, más del 50% de mis pacientes que me llegan a mí. Estoy sesgado. ¿Por qué? Porque la gente sabe que estoy viendo este tipo de pacientes y se comunican uno con el otro y es como me llegan a mí. De los pacientes que yo tuve, no te puedo decir porque nunca llevé una casuística, todo el mundo se vacunó y desafortunadamente lo que yo veo en la oficina es más del 50% me están llegando así. Pero te puedo contar casos uno tras otro, casos que dices no es posible. Por ejemplo, uno de los casos que me gusta hablar mucho es mi hermano Daniel. Él es corredor de maratones. Él había corrido 47 maratones completos, sin ningún problema, decide vacunarse, se vacuna. Casi 2 años después de que está vacunado empieza a tener estos síntomas raros en los que no puede ni correr de aquí ni a la esquina. Un maratonista. Va con el cardiólogo, va con el neumólogo, va con todo el mundo, no saben qué tiene. Viene a verme a mí, le checo los niveles de estos anticuerpos contra proteína en espiga y los encuentro por el cielo, o sea, altísimos. Le digo, ¿sabes qué? ¿Tienes enfermedad por vacuna? Me dice, no, eso no existe, ya sabes, y sobre todo que somos familiares, ¿no? Lo empiezo a tratar, porque hay tratamiento, esa es la parte que la gente tiene que entender, hay forma de arreglar esto. Okay. Entonces lo empezamos a tratar y en un periodo de 6 meses se mejora, se recupera y hace 2 semanas corrió el maratón de Boston. Gracias, Joseph, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muy buenas tardes. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado.